Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar la clase sobre el estudio, la exégesis del libro de Ruth. Hoy vamos a estudiar la lección número 3 y la número 4. Vamos a pedirle a Leonardo, al pastor Leonardo, que él tenga una oración para que iniciemos. Oremos. Eterno y buen Señor, para ti sea el poder, la honra y la gloria por la eternidad. Estamos muy agradecidos, Padre bueno, por el momento que nos ofreces al estudiar este hermoso libro, que al escribirse, Señor, fue una historia que ocurrió en esta tierra, pero también muestra tu tierno amor y tu misericordia para con nosotros. Permite que podamos aprender y que digamos, Señor, extrayendo de tu palabra vida, y que el corazón sea un bálsamo. También rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estamos conectados y que el internet, Señor, eh, pueda estar de lo mejor para que nosotros podamos tomar nuestra clase de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Leonardo, creo que Leonardo le toca compartir la lección. Voy a subir, Leonardo, las diapositivas para que entonces pueda comenzar. Listo, es tu tiempo, Leonardo. Muchas gracias, pastor. Un placer saludarles a todos ustedes. Bendiciones del Señor para todos. El tercer título de la lección está basado en el capítulo 2 de este maravilloso libro, que es el libro de Ruth. Él es Jehová tu protector. Y queremos disfrutar del estudio de esta maravillosa lección y poder extraer para nosotros ciencia, sabiduría de lo alto para nuestro diario vivir. Por aquí tenemos un hermoso texto que se encuentra en el Salmo 18:35. La Biblia española lo traduce de la siguiente manera: me prestaste tu escudo protector, tu diestra me sostuvo, multiplicaste tus cuidados conmigo. Más adelante hay la primera parte de un hermoso himno conocido como Eres mi protector, en la siguiente lámina, y quiero leérselos. Es un himno o una canción cantada por el grupo Maranata, y dice la primera parte o la primera estrofa: eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder en el Señor. Haciendo alusión a esta maravillosa alabanza, podemos pensar un momento en lo que nuestra amiga Ruth y Noemí pudieron vivir al sentirse desamparadas y sentirse desprotegidas, pero Ruth y Noemí viven una experiencia muy interesante que quizás muchos hoy en el mundo la viven, y que esa es la tragedia de la pérdida de sus seres queridos, y de igual forma de vivir solos o desamparados, pero que esta historia nos muestra a nosotros cómo Dios dirige las cosas y cómo Él tiene el control de todas las circunstancias que ocurren en este planeta debajo del sol. Este capítulo o esta sección trata 3 puntos importantes, ¿sí? Hay gracia en sus ojos, hay refugio en sus alas y hay provisión en su era. Estos son los 3 puntos que vamos a tratar en la tarde de hoy en esta tercera lección. Un pequeño resumen de la primera lección. Dice: nuestro Dios, del cual hablamos en la lección primera, es un protector cuidadoso y providente. Esto implica que no escatima detalle para darnos a entender su gracia fiel. Sustenta y provee para los suyos,
pese a su pecaminosidad. Así que el capítulo 1, que ya lo estuvimos estudiando la semana pasada, muestra a este Dios maravilloso, protector, cuidadoso y que provee. Así que la lección que vamos a estudiar, como ya lo mencionamos, vamos a meditar acerca de la gracia, una palabra que se repite momento tras momento y queremos tomarla como punto de partida, ya que vamos a meditar en eso, en la gracia, en el refugio y la provisión de Dios, tanto para Ruth como para Noemí y también para todos aquellos que vendrían después de ella. Podemos identificar en la dinámica extraordinaria y cuidado que Dios tiene de una manera sobrenatural para revelar a nosotros sus bondades y nuevas y fieles que son fieles cada mañana. Y de eso deberemos dar fe en el desarrollo de esta maravillosa lección. Ahora, hay gracia en sus ojos. Y me encanta cómo comienza el capítulo 2 y lo titulé allí Un nuevo mañana, un nuevo comienzo. Hagamos la idea que nosotros, el grupo, somos estas dos mujeres que llegan, en especial Ruth, que llega como una extranjera, y Noemí, que llega otra vez a su tierra después de 10 años de haber estado lejos, regresa a casa, pero cuando salió con expectativas de lograr algunas cosas, de salir y poder pasar toda la situación de hambruna que había. Ahora regresa, hay pan en casa, se ha comenzado la cosecha de la cebada y hay un mañana que se abre delante de ella, tanto de Ruth como Noemí, y como consecuencia es un momento especial. Lastimosamente para Noemí, aun cuando ella llega con expectativas agridulces a Belén nuevamente, ella siente felicidad por regresar a casa, pero siente un poco de dolor porque ha perdido a sus seres queridos. Y eso lo podemos ver cuando lastimosamente ella le dice a las mujeres, no me digan más Noemí, sino díganme Mara. Ahora, el asombro de estas mujeres que están con Noemí, de escuchar de lo que dice Noemí al romper el silencio por su dolor, eso es bastante triste, pues las mujeres entienden lo que ha pasado Noemí, pero nosotros vamos a ver esto como el nuevo amanecer, a pesar de que ella está dolida, tiene dolor en su corazón y que Ruth viene con expectativas de cómo la va a tratar el pueblo. Ella sabe que Noemí la ha tratado bien, ella ha vivido la experiencia de que alguien de una nación diferente a la suya la ama, la, la tiene allí a su lado y tenemos la expectativa de que ha de comenzar un nuevo mañana para Ruth. Ella tiene que comenzar a trabajar, es una chica joven. Lastimosamente, algunas actividades ella no las podía hacer, pero podemos ver entonces que puede realizar algunos trabajos. En la siguiente lámina tenemos entonces el señalamiento que hace el escritor de este mismo libro de Ruth. Y está en el versículo 2, donde dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí. Parece que el escritor pone de presente la actitud que produce para los judíos su relación con personas extranjeras. Aquí hay dos cosas o dos formas que como podemos verlo cuando el escritor dice y Ruth la moabita, dando a entender que era extranjera. Uno podría ser porque quizás muchos de los judíos no miraban con buenos ojos a la gente de Moab y podría ser señalada, ¿sí? Como lo haría o como lo sucede hoy a venezolanos que se van de su país y van a otras naciones y lastimosamente son señalados como venezolanos, pero de una manera un poco despectiva. Cuando Ruth le pide a Noemí que la deje ir al campo, el versículo 2, ella dice, te ruego que me dejes ir al campo. Ahora hágase usted la imagen en su mente de lo que puede estar pasando por la mente de Noemí al pensar en ella, que es una mujer extranjera, que es moabita y que va a estar en las calles, cómo la van a ver las personas, qué resultado va a dar todo eso, será que sí puede conseguir algo, no puede conseguir algo, tendrá la posibilidad de conseguir la comida, pero lo interesante de la historia de Ruth, se ve que Ruth es una chica empoderada, capaz de salir y resolver,
ir y hacer algunas cosas en tierras ajenas, con idiomas diferentes quizás, delante de hombres que quizás no la van a ver bien, pero aún así ella quiere ir y le ruega a su suegra que le permita ir, le permita ir. Si en la siguiente lámina tenemos a la chica trabajadora, es una chica que tiene el deseo. En el versículo 2 todavía sigue diciendo, y recogeré espiga en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y aquí comenzamos con esta hermosa palabra que es la gracia. Ruth tenía en su mente que podía encontrar cariño, bondad en otros corazones, así como en su suegra, que la pudieran ayudar a recoger un poco de espigas. Una mujer trabajadora, es abnegada, no quiere desaprovechar ningún momento, ni un minuto para trabajar en favor suyo, pero también en favor de su suegra. Sabe que la cosecha ha comenzado, huele, ya hay el olor del trigo, de la cebada, ya está en el ambiente. Sabe que ha comenzado el momento de ir a trabajar y poder conseguir un poco de comida para ella y su suegra. Aquí tenemos algo muy especial en la siguiente lámina, que tiene que ver con las leyes de inclusión social que tenían el pueblo de Israel. Estas leyes estaban encaminadas a la protección y la atención de las necesidades básicas de los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Importante los últimos, porque en otro lugar de la palabra, el Señor le recuerda al pueblo de Israel diciendo que deben tratar bien a los extranjeros, porque en algún momento ellos fueron extranjeros en tierra extraña, hablando y haciendo memoria de la tierra de Egipto. Ahora, algunas de estas fiestas o leyes, entre ellas estaban el año del jubileo, el año sabático, el diezmo, el momento del jubileo, traía una bendición fraternal. Las personas salían, iban y recogían y cosechaban, y también había justicia entre hermanos, entre los pobres y los ricos, los hacendados. Estas leyes son aprovechadas por Ruth y Noemí al momento de poder abastecer de grano su casa para poder tener pan para comer. Ahora, la ley del espigueo, que es la lámina siguiente, está establecida para instituir justicia social sobre el pobre, el extranjero, la viuda y el huérfano. Esto está en Levíticos 19, del 1 al 18. El código deuterocanónico, de la misma manera, instituyó la ley del espigueo, pero añade que la cantidad que se dejaba debía ser generosa. Incluyó a la viuda y al huérfano junto con el extranjero como beneficiarios de esa ley. En Deuteronomio, la ley del espigueo es justificada porque necesitaban recordar que eran esclavos en la tierra de Egipto, cosa que ya mencionamos hace un momento. Por lo tanto, cuando este tipo de personas, huérfanos, viudas, iban a los campos a poder recoger un poco para poder consumir, ya que no podían trabajar o habían ciertas cosas que se lo impedían, esta ley les ayudaba a poder conseguir un poco de pan y poder ser sustentados. Y así entonces tener la disposición de seguir adelante en medio de todos sus problemas y dificultades. Ahora, ella está convencida. Ruth está convencida que existe la gracia. Por lo tanto, alguien se apiadará de ella y le permitirá recoger alimento, que es lo que ella piensa. Hallaré yo gracia en los ojos de alguien y me permitirá recoger alimento. Ahora, las preguntas que tenemos aquí en la siguiente lámina, que nos podrían ayudar a tener un poquito, a pensar un poco. ¿Conocía Ruth de la legislación hebrea? Es posible que sí, pudo haber escuchado algunas cosas de la boca del esposo de Noemí. ¿Sabía que era necesaria la gracia para poder tener éxito en este propósito? Ruth estaba hablando de la gracia de Dios, la cual conlleva a la redención. Es posible que Ruth conociera algunas cosas de estas, pero no tenemos a ciencia cierta la respuesta. Pero lo que sí sabemos, en la lámina siguiente, lo que sí sabemos es que al ser traída por Dios a Belén, está siendo maravillosamente guiada por el Señor en todas las cosas. El hecho de haber abandonado a su familia, ella pudo haber estado mejor.
Ella pudo haber regresado con sus padres sin ningún problema, pudo estar en casa hasta que otro la pretendiera y también se pudiera casar con ella, pudo disfrutar del trabajo de sus padres, quien la alimentarían sin ningún problema, estar con los suyos en un lugar cómodo, tranquilo, gente que conoce, pero ella prefirió venirse con Ruth a vivir un momento difícil en su vida porque tiene que acostumbrarse a un país nuevo, una lengua diferente, personas diferentes. Y todo esto vemos que es el Señor quien dirige el corazón de Ruth para que esté con su suegra, Noemí. Inspirada ella por el Espíritu Santo, ella habló de esto: hallaré yo gracia en los ojos de alguien y podré recoger comida. Esto refleja la seguridad de su corazón, que ella había conocido al Dios de Israel y que sostenía sus pasos. Ahora, veamos un poco lo que dice Boaz con respecto a Ruth y lo que posiblemente pasó también con los trabajadores, el capataz o los capataz y el mismo Boaz. El versículo 10, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Es la pregunta de Ruth al ver a Boaz, quien le ayuda, diciéndole a las personas que por favor dejen un poco más de grano para que ella vaya a llevar. Algo sabía Boaz, algo había escuchado Boaz de ella, y esto es importantísimo también para nosotros en nuestra vida espiritual. El testimonio que podamos dar a aquellos que están a nuestro alrededor. Es mejor el buen nombre que el buen perfume. Los trabajadores, cuando vieron a Ruth llegar a cegar o a recoger la espiga en el camino, cuando los trabajadores llevaban la cebada en manojos y que la recogía, los trabajadores la dejaron tranquila, no le vieron feo, no le dijeron nada, permitieron que ella pudiera recoger. Y esto es importante porque ellos reconocieron a Ruth por lo que habían escuchado, y lo vamos a ver un poco más, al igual que el capataz y el mismo Boaz. Ahora, la gracia para Ruth se extiende hacia ella gracias a lo que Boaz siente en su corazón por lo que ha escuchado acerca de Ruth. El versículo 13, ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Se sentía menos, pero no le era, o esto no le permitía a ella sentirse inferior, sino más bien ella reconoce que simplemente es una extranjera que debería estar allí de una manera despectiva, o la gente debe verla de una manera despectiva, pero él la ve con ojos de gracia, la ayuda. Ella reconoce su posición, acepta que la bendición de Dios está con ella. Una de las actitudes de los amos hacia sus esclavos o criados es que estos últimos ni siquiera son dignos de ser mirados por sus amos. No obstante, Ruth manifiesta una y otra vez cómo la gracia de Dios ha sido tan evidente en ella que ha sido mirada por su amo, en este caso, que es Boaz. Ruth había estado anhelando y necesitando un refugio. La lámina siguiente nos ayuda a entender. Creo que Leonardo está teniendo problemas con su internet. Vamos a esperar un momentico. Sigue teniendo problemas, profesor, no escuchamos nada todavía.
Ya se desconectó. Vamos a ver si se conecta otra vez. Yo creo que va a ser difícil. Bueno, siguiendo la diapositiva que le estaba viendo. ¿Se escucha, pastor? Ah, bueno, ya entró. Sí, ahora sí. Ok, gracias. Disculpen allí, el internet no me está ayudando. Dale. Como mencionaba hace un momento, entonces, Ruth necesitaba a alguien que le pudiera dar refugio, no solo para ella, sino también para su suegra. Ella necesitaba a alguien que le diera la capacidad de sentirse tranquila, de poderle dar lo que ella necesitaba en ese momento. En la lámina siguiente tenemos entonces un recibimiento paternal, como vos le dice lo siguiente en el versículo 8. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía. Es un lenguaje paternal y tierno. La acepta como su hija. Podemos hablar de la adopción de esta humilde extranjera como su hija. Ahora tiene un refugio en aquel que la reconoce como hija. Esto indica ahora que ella tiene un padre. Y me encanta lo que ahora dice el versículo 11, del cual ya les comenté hace un momento. Vos le dice lo siguiente: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Qué hermoso. Me imagino que Noemí conversó con sus amigas, la historia corrió por todas partes dentro de Belén y todo el mundo sabe lo que Ruth ha hecho por Noemí. Todo el mundo lo sabe y es maravilloso notar que aún vos se entera de lo que ha ocurrido y por eso le dice lo que hemos leído ahora en el versículo 11. En primer lugar, vos no la trata como una desconocida, después de tratarla como hija, lo cual indica su nueva relación y posición. Ahora la manifiesta su conocimiento. Esto es, te conozco desde antes que tú me conocieras. Claro está, ya vos había escuchado acerca de ella, quizás no la había visto, pero sí ya había escuchado de lo que ella había hecho con su suegra. Ahora, la siguiente lámina podemos encontrar amor, aceptación y gracia. El verso 11, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Así es que ya sabemos que vos habla acerca de Ruth como una chica que lo ha abandonado todo para quedarse con su suegra, a pesar de que pudo haber tenido mejores comodidades en casa. Se viene a estar con ella, esa triple, lo que ella dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú estés yo estaré. Gracias al Eterno, a vos se le cuenta todo esto. No hay nada que vos no sepa acerca de lo que Ruth ha hecho y esto lo elogia este gran hombre. Según las palabras del maestro Jesús en la siguiente lámina, con respecto a abandonar aquellas cosas que quizás pueden ser muy importantes para nosotros, pero que por amor a él la abandonamos para seguir su camino,
en el libro de Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto indica el alto grado de implicación al ser seguidores de Jesús. Lo mismo en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En este sentido, solo son discípulos de Jesús aquellos que él mismo ha llamado o él llama. Así es que Ruth se había convertido en un discípulo de aquel Dios a quien ella dijo, tu Dios será mi Dios. Abandonó todo lo que conocía, todo lo que pudo haberle traído quizás un mejor futuro hablando terrenalmente, pero Dios le estaba preparando algo mejor a ella que quizás ni aún en su corazón ella imaginaba. En la siguiente lámina tenemos entonces la bendición, una gran bendición. Quizás Ruth no imaginaba de lo que vendría después, pero la actitud de Ruth es admirada, elogiada por vos. Además, él mismo que la está bendiciendo al recibirla, pronuncia una hermosa bendición para ella de parte del Todopoderoso. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios de Israel. Jehová, Dios de Israel. Así que vos pronuncia una bendición que de pronto quizás él ni pensaba que también iba a ser parte de esa bendición, que pronto en el capítulo 3 lo veremos y que ya nosotros conocemos, sería la ascendiente de nuestro amado Jesús, y que ella haría parte de un grupo muy especial a la quien el Señor ha llamado para sus filas, para dar a conocer este hermoso mensaje. Bajo sus alas es la siguiente lámina. Las palabras que usa indican una aceptación paternal, de protección pastoral, de cercanía. El mismo Boaz le dice a Ruth, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, hablando de nuestro Dios. Nos habla del refugio y seguridad. Ruth ha obtenido el refugio del Señor y seguridad cerca de su cobijo. Está siendo cobijada por su gracia poderosa y puede confiar y descansar bajo su cobertura. Cuando ella ahora conoce a vos, no está muy enterada de lo que va a ocurrir, pero me gozo en el Señor por saber que vos se convertirá entonces en su redentor, en aquel que le va a dar descanso a sus pensamientos, aquellas cosas que la trasnochaban, igual que a Ruth, que a Noemí, y que pronto le será dada esa bendición que el mismo vos le ha mencionado. En la lámina siguiente entonces tenemos, Ruth encuentra refugio bajo las alas de Dios de Israel, tal como vos lo has mencionado. Ahora el Señor le bendice, satisfaciendo entonces sus necesidades, la comida. En varias ocasiones el texto bíblico nos indica su soberanía al proveer y satisfacer a sus hijos. Los escritos bíblicos mencionan, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y así el Señor da bendiciones a sus hijos, aun cuando estemos pasando por el valle de la sombra de muerte, el Señor allí está con su misericordia, siempre dispuestos para bendecirnos a cada uno de nosotros. Comieron y se saciaron, según Salmo 78:29. Les cumplió pues su deseo. Otro versículo que tenemos en San Juan 6:26. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El ser saciado indica satisfacción, abundancia, riqueza en suplir las necesidades vitales de sus hijos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos harán saciado. Mateo 5:6, de acuerdo a las bienaventuranzas que el maestro dio en su sermón del monte. Ahora, hay provisión en su era. Damos gloria al Señor porque se le permite a Noemí recoger, ir a casa. Ruth se emociona por la comida que lleva. ¿De dónde habrá sacado esta mujer toda esa comida? Y es donde Ruth le menciona a Noemí que ha estado en el campo de Boaz y ha hallado gracia ante los ojos de él.
Noemí se alegra porque sabe quién es Booz, sabe lo que él puede hacer y qué será de su futuro si se llegan a dar las cosas que ella tiene en su mente de acuerdo a las leyes que estaban establecidas. Ahora, versículo 9. He mandado a los criados que no te molesten. Eso le mostró a ella respeto. El versículo 15. Vos mandó a sus criados que no la avergonzaran, le dio dignidad. El versículo 16. Vos ordenó a sus criados que no la reprendieran. Aquí le dio seguridad. Por lo tanto, Ruth ahora se siente como una persona que pertenece a una nación donde ahora encuentra identidad, donde encuentra seguridad bajo las alas y la provisión de Dios. En la lámina siguiente, quienes son traídos por el Señor a su era, reciben la bendición generosa y permanente de su provisión. Disfrutan de las delicias de sus banquetes y se gozan en la esperanza de un mañana nuevo lleno de provisión, que era lo que comentábamos al principio. Era el primer amanecer de Ruth y Noemí, aunque para Noemí era triste y doloroso, pero Ruth tenía en su corazón y en su mente el propósito de seguir adelante y ayudar a su suegra. Por consiguiente, ya reciben solución a una de las tragedias descritas en el capítulo 1, que es el hambre. En la narración del capítulo 2 hay abundante alimento, lo cual es altamente regocijante para estas sufridas mujeres, que ahora están gozando de las mieles, de la bendición del Dios de Israel, bajo cuyas alas se han venido a refugiar. Así es que maravillosamente para estas dos mujeres han encontrado gozo, alegría, el pan que tanto anhelaban. Ahora Belén se convierte en lo que su nombre es, casa del pan, y pueden conseguir aquello que anhelaba su corazón, aquello que fueron a buscar cuando salió Noemí con su esposo. Ahora al regresar a casa lo encuentra, que es el pan, aunque ahora no tiene a sus seres queridos, sus hijos y su esposo, pero tiene a Ruth. Y ahora con Ruth comienza una nueva etapa, un hermoso amanecer ahí para ella, aun cuando ella quizás lo ve un poco oscuro, pero Ruth en su corazón quiere salir, lucha, y encontramos que ahora ella ha encontrado esa hermosa provisión de parte de Dios para ellas dos. Así que por lo tanto, Ruth haya gracia en los ojos de Booz, Ruth haya las alas de Booz y haya alimento en su era, pero todo esto al final de cuentas es Dios quien se los ofrece, porque Dios conoce cuál es el futuro de estas dos grandes mujeres. Así que familia, Dios les bendiga y un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Leonardo, por compartir este tema. Él es Jehová tu protector, o el refugio bajo las alas. Y estos temas nos muestran, allí en ese tema nos muestra la gracia, la gracia de Dios, porque realmente fue la gracia de Dios que hizo posible todo lo que ella pudo encontrar. Y al Dios ponerla en gracia delante de vos, entonces Dios le dio la provisión, el alimento, tuvo la provisión, el alimento. Y es muy interesante lo que señaló Leonardo, como que ella encontró respeto, dignidad, seguridad, identidad, y todo eso forma parte de la gracia de Dios, esa gracia, esa respuesta a esa fe, como esos versículos tan importantes, lo que reconoció vos acerca de ella, que dijo, el Dios en cuyas alas ha venido a refugiarte. Entonces, el Dios en quien sus alas ha venido a refugiarse, eso nosotros podemos asociarlo con el Salmo número 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
y nadie que busque ese refugio y esa gracia en Dios, entonces va a salir de la presencia de Dios con las manos vacías. Cuando usted lee el Salmo 91, siempre, bueno, los que viven en guerra espiritual lo usan solamente en ese sentido de espantar los malos espíritus, de combatir al diablo y a los demonios. Pero es muy interesante todo lo que dice el Salmo 91 en la última parte, que dice de todas esas bendiciones que Dios nos da cuando nosotros nos refugiamos en sus alas. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y ahí está la misma parte de esa dignidad. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, Boaz reconoció esa parte de Ruth, que ella se refugió en las salas de protección del Señor, y allí entonces halló gracia delante del Señor. Dios le puso en gracia delante de vos y le dio la provisión, toda la provisión que ella necesitaba, y mucho más de lo que ella necesitaba. Y eso es ese es una gran bendición de parte de Dios. No sé si tienen preguntas o quieren hacer algún aporte al tema, pueden hacerlo. Recuerden que aquí hay la dinámica es la exposición y luego los aportes que ustedes o alguno de ustedes pueda dar, o preguntas que puedan tener, pueden hacerlo. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Sí, sabes que qué bonito, ¿no? Esa historia y ese encuentro de vos con Ruth. Y nosotros, o sea, yo puedo observar allí ese amor que él trata de ser ese, como decir, esa herramienta o ese instrumento de Dios para ser de consuelo, de ánimo a ella y también a su suegra, ¿no? Perdón, a su suegra. Pero también entre líneas, nosotros podemos ver el amor de él como hombre hacia esta chica, ¿no? Y eso es el amor. O sea, protege, ayuda, defiende, porque de allí en adelante vos se convierte en el defensor de esta chica y de Noemí, ¿no? Entonces, también entre líneas uno puede ver todo eso y ve que no es un tema desvinculado, sino que todo va unido, ¿no? Y es un ejemplo para nosotros, ¿no? Como esposo, como padre, sobre todo como esposo, ¿no? De ayudar, pues, en el crecimiento a nuestras esposas y siempre presentarla ante Dios. Yo creo que vos ya estabas manejando ese famoso versículo de Pedro, ¿no? Que dice que si no estamos bien con nuestra esposa, Dios no va a escuchar nuestras oraciones, ¿no? Pero qué hermosa relación, ¿no? Una relación que la hace crecer ante Dios y le muestra toda porque el hombre era realmente un hombre conocedor de Dios, de las bondades de Dios, inclusive cuando él tiene que interceder. Por eso creo que Noemí en una parte le dice, quédate tranquila, que él no va a descansar hasta que no arregle este asunto. Porque ella también, y bueno, y vemos también a Noemí, los consejos que le da a Ruth: mira, ponte así, báñate, límpiate, ponte perfume. Porque todo eso pareciera mentira, pero nosotros muchas veces queremos
queremos apartar esto, ¿no? El amor y el amor. No, no, esto es algo unido que se desprende precisamente el amor, el cuidado de mi esposa, la atención, todo eso se desprende de la obra gloriosa de Dios en nuestras vidas, en la vida de ella. Y él estaba siendo un instrumento de Dios allí. Bueno, realmente es un tipo de Jesucristo, ¿no? El de Redentor, precisamente, el Goel, como es la palabra en hebreo. El trabajo que está haciendo. Qué hermosa historia, qué hermosas aplicaciones del amor de Dios tan grande, esa compasión de una mujer inmerecedora, como nosotros también. Y Dios como decirlo vulgarmente, ¿no? Se recuesta sobre ella y la enaltece y la usa pues para seguir su línea mesiánica, ¿no? Gloria al Señor. Gracias, de verdad, mi hermano, por la exposición. Yo entré tarde, pero logré aprovechar las últimas diapositivas. Gracias. Sí, es interesante lo que Ramón resalta de la parte de voz, ya proyectándose como el esposo, porque Claro, sí. aunque ahí se presenta de esa manera paternal al llamar a la hija, Sí. esas tres cosas que hemos afirmado, que es respeto cuando le dice a ellos a los criados, cuando le dice que no la molesten, este, esa dignidad y esa seguridad que les brindó, realmente se proyecta como el esposo y eso, pensando en el matrimonio, eso es lo que las mujeres, en el caso de las esposas, anhelan de sus esposos, Así es. que puedan brindarle respeto, dignidad Correcto. y seguridad. Esos tres elementos son muy importantes y que se resalta en lo que Sí. debe ser la relación matrimonial. Y qué bueno que lo hizo así como en una etapa, uno podría decir en una etapa de prenoviazgo, pero que Exacto. Sí. prevalece en el noviazgo, en el matrimonio y que son tres elementos muy importantes que no debemos de pasar por alto en esta historia. Bueno, yo creo, Pastor, que eso fue amor a primera vista, ¿viste? Ahí existe el amor a primera vista. Ok, está bien. Ok, Bueno, creo que la hermana Bebel quiere ajá, participar. a mí me gustaría agregar que algo bien interesante acerca de Vos es el conocimiento de que él tenía acerca de la palabra. O sea, en este caso de todo lo que el hermano dijo, porque realmente él podía haber dicho, no, no deje que ciegue. Y uno sabe todos los elementos que están allí, o sea, para que ella pudiera recoger, no dentro del campo, sino fuera del campo, a los linderos, que era lo que se estaba estipulando allí en Deuteronomio, ¿no? Capítulo 25. Pero lo importante es que él tenía conocimiento. Y entonces Sí. ese conocimiento lo estaba poniendo en práctica, porque podía haberle dicho, no, no, no lo dejes. Además, tú eres una moabita, yo no te quiero a ti, pero ese hombre podía ver lo que Dios estaba haciendo, es desde mi punto de vista, pues. Hermoso, Claro, hermoso. admiramos a vos, cuando estudiamos, por ejemplo, los personajes y estudiamos a vos, Ujú, una de las cosas que sobresale en el carácter de él es lo que usted está diciendo del conocimiento de las leyes, pero el respeto a las leyes. O sea, ajá, si algo nosotros vamos a ver en vos es el respeto a las leyes, el ujú, respeto a cumplir las leyes, porque eso lo hizo, quizá más adelante vamos a verlo cuando llamó a los ajá, ancianos, cuando hizo eso. O exacto. sea, Ujú, era un hombre respetuoso de las leyes Sí, de Dios y de cumplir todo lo que Dios había establecido. Y y, eso es y algo como muy sabe, interesante en la historia. Y y, como y- sabemos que a Dios no se le escapa nada, o sea, Dios sí, sabía todo, pues especialmente cómo iba a utilizar el corazón de ese hombre, como decía el hermano Ramón, pues, o sea, él estaba viendo allí unas cualidades de un hombre
iba a cuidar de esas dos mujeres que estaban desamparadas, pero para Dios no, ninguna de nosotras las mujeres vamos a estar desamparadas porque Dios va a tener Así es, siempre cuidado de nosotros. nunca, nunca. Claro que sí. Y el Señor, o sea, vemos la misericordia, la gracia, la compasión de Dios con esas leyes, precisamente, ¿no? Esas leyes de Exacto. protección. Y bueno, como decía la hermana, conocida precisamente por vos. Y qué bendición, ¿no? Cuando uno Amén. comienza a mirar detalladamente este relato, realmente descubrimos a Dios en todas partes, metido por todos lados, desde un principio hasta, desde que comienza la crisis hasta que llegan allí y nace pues el niño. No se le escapa nada. No, en absoluto, en absoluto. ¿Algún otro aporte? Y sabe, Eleazar, quería, cuando yo era un jovencito, de que eso no hace mucho tiempo, ¿no? Mira, yo recuerdo en el colegio, había claro, yo había leído ese libro y era uno de mis favoritos. Había un muchacho que él estaba enamorado de una chica, pero él la trataba muy mal. Y yo le dije, chico, ¿cómo tú puedes tratar? Si ella mañana o pasado llega a ser tu esposa, te gusta, ¿cómo tú la vas a tratar así? Y él cambió. Y mira, y ellos se casaron y tienen una familia estable y él siempre claro, son cristianos ahora y él siempre me recuerda eso. Yo le digo, eso lo aprendí yo del libro de Ruth. De vos. Qué bueno, gracias a Dios por eso. ¿Algún otro aporte o pregunta? Yo quería decir que en la clase de escuela dominical nosotros estamos enseñando RUC, terminamos RUC el domingo. Tenemos un debate este domingo que viene, pero ha sido muy interesante porque enseñarle a los jóvenes, cuando uno le enseña a los jóvenes, les gusta mucho este libro porque es como para ellos, es como una novela, como una historia de amor que no empezó tan bien, pero que terminó muy bonita. Y una de las cosas que hemos visto es hemos estudiado la actitud de cada uno de los personajes. Y estudiamos cómo Ruth fue una joven que incluso cuando ella le dijo a Noemí que iba a salir, que iba a buscar dónde espigar, lo único que Noemí le dijo fue, ve, hija mía, no le pronunció ni una bendición, ni le dijo yo clamaré por ti para que te vaya bien, solamente le dijo, ve, y nosotros sabemos que por la misma actitud que Noemí tenía de su amargura y la situación que ella estaba viviendo, el duelo. Vimos la actitud de Ruth como alguien que no se quedó sentada esperando que qué sé yo, algunos conocidos, incluso los amigos que se alegraron cuando Noemí llegó a Belén fueran y les ayudaran. Ella tuvo iniciativa y fue hasta este campo a espigar. También que ella no sabía que el dueño del campo al que iba a llegar era el pariente, uno de los parientes que podía redimirla. Es decir, ahí eso lo hablamos creo que en la semana pasada, en que era la obra de Dios. Ella no averiguó cuál era el pariente más cercano que tenía la tierra, la mejor tierra. Es decir, ella no sabía nada. Dios la llevó a ese lugar, a ese campo donde estaba Boaz. Y la actitud de Boaz en relación a cómo es Dios con nosotros, en que él fue el primero que llamó a Ruth, el primero que preguntó por ella. Y en la clase estudiábamos que Dios siempre tiene la iniciativa de acercarse a nosotros. También que vos conoció a esa mujer, vio a esa mujer que había tenido gracia con su suegra, y precisamente cuando hablaban de la gracia, yo digo, ella le dio gracia a Noemí, estando con ella, acompañándola, y ella también recibió gracia de parte de vos. Entonces, fue ahí de ambas partes. Y lo último, que ella no llegó con las manos vacías, pero llevó aún mucho más no llegó con las manos vacías donde está Noemí, se fue con las manos vacías y llegó con las manos llenas. Y no solamente comió, sino que también le llevó de lo que vos le había dado a ella. Entonces, la relación de Dios con nosotros, que siempre nos provee en momentos así. Gracias, Carely, porque qué bueno el estudiar la actitud de todos los personajes que están involucrados allí, porque cada uno de ellos, aprendemos de cada uno de ellos y
y no están ahí ni forman parte de la historia por casualidad, sino Dios con su propósito, con su sabiduría perfecta para poder ayudarnos y enseñarnos a nosotros. Agdi o Peggy tiene la palabra. Profesor, viendo el desarrollo de la historia, sobre todo la gracia que recibió Ruth y la forma en que vos la trata, la cobija, la entiende, la consuela, la cuida. Tengo una pregunta. ¿Pudiésemos decir que entonces vos es una tipología de Cristo? Solamente una pregunta. Eso. Sí, precisamente, sí se presenta de esa manera allí. Y se puede ver por ejemplo, Carelli misma lo presenta esa parte que cómo vos se acercó primero a ella y y así hace Dios con nosotros. Dios toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Y esa parte de poder, de poder proveer, es lo que Dios hace con nosotros. Esa parte de brindar la protección es lo que Dios hace con nosotros. Esa parte de darle dignidad y valor es lo que Dios hace con nosotros. Es decir, todo lo que hizo vos en ese sentido, representa al Señor y proyecta lo que Cristo hace, por nosotros y lo que Cristo hace por su iglesia. En ese sentido. Bueno, la lección número 4 se llama bendición y refugio. ¿Quién le toca la lección número 4? Ninguno de ustedes se anotó. No, yo revisé y no la habían asignado. Yo revisé y no la habían asignado. Pero entonces vamos a estudiarla juntos. Bendición y refugio, en la lección número 4. Una cosa interesante en esta lección número 4 es cómo Ruth aprendió a confiar en Dios. Cómo muestra cómo Ruth realmente aprendió a confiar en Dios. Y cuando ella precisamente sale de la casa, ella sale no con una confianza en sí misma, sino expresando esa parte de hallar gracia, de que Dios pueda ponerla en gracia delante de las personas, de los dueños de la hacienda donde ella va a cegar, y que Dios pueda proveer el alimento. Y a medida que va transcurriendo las escenas, entonces ella se va dando cuenta cómo de la mano de Dios, detrás de todo los acontecimientos, y eso fue ayudando a ella a crecer en esa confianza en Dios. En los puntos que se tratan en este tema es que la bendición y refugio, y una de las bendiciones fue el campo donde espigar. Dios le proveyó un campo donde espigar. Entonces, en ese sentido, tiene que ver que Dios le proveyó un trabajo. Entonces, la bendición de Dios fue darle un lugar donde ella pudiera estar. Cuando ella le dijo a Noemí, ella le dijo: te ruego que me dejes ir al campo, recogeré espigas en aquel a cuyos ojos hallare gracia.
Entonces, ella fue, y ya como lo hemos señalado, ella, su osadía es admirable, como ella salió. Y salió así como eso que ella hizo, es una demostración de fe y de confianza, porque ella salió sin saber a dónde iba. Sabía que iba a ir a algún campo, no sabía cómo iba a ser recibida, pero ella salió y uno piensa en cuando Abraham salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba, pero pero bajo la dirección de Dios. Y allí se puede ver la bendición de Dios en que fue Dios quien le guió a ese campo precisamente donde ella, fue Dios donde le llevó a ese campo donde el dueño entonces era alguien que podía redimirle. Entonces, ella desconocía por completo la familiaridad o el asunto de que el campo era el dueño era un familiar de su suegra o del esposo fallecido, pero allí fue donde Dios la llevó. Una cosa interesante es que cuando vos se acerca, entonces él preguntó, ¿de quién es esta joven? Y una de las cosas que ellos resaltaron fue que, bueno, aparte de decirle que era la extranjera, la moabita que había llegado con Noemí, una de las cosas que resaltan es que la mujer había trabajado desde la mañana sin descansar ni aún por un momento. O sea, como ella, por ejemplo, ella quería hallar gracia delante de las personas del lugar donde ella estaba, los dueños del lugar donde ella estaba cosechando, pero entonces fue impresionante la manera como ella lo hizo. Y como ella lo hizo cuando ella tuvo la oportunidad, cuando ella les pidió que le dieran la oportunidad de ella hacerlo, entonces ella desde la mañana hasta la tarde, ella no tuvo descanso. Y ella fue muy diligente en lo que ella estaba haciendo. Y de alguna manera eso impactó a los segadores y también fue el testimonio que impactó a vos y que él mismo luego pudo observarla a ella trabajar con la diligencia que ella lo estaba haciendo. Eso es muy interesante porque hay dos cosas allí. Una es cuando uno obtiene la bendición de parte de Dios, entonces uno debe ser diligente. Cuando uno ve cuando uno está viendo la mano de Dios, está viendo la obra de Dios, entonces es allí en el lugar donde uno quiere estar, es lo que uno quiere hacer, es donde uno debe permanecer. Y entonces, Ruth, al ver esa primera oportunidad y al ver esa oportunidad que se le dio, entonces ella supo aprovechar esa oportunidad y por eso desde la mañana hasta la tarde ella no descansó, sino que ella fue muy diligente en el trabajo. Eso es interesante porque así debe ser nuestra actitud cuando nosotros vemos las oportunidades de Dios. Cuando nosotros estamos viendo la obra de Dios, lo que Dios está haciendo, entonces allí tenemos que permanecer. Si ustedes se dieron cuenta lo que salió por las redes de la gente allá
en la universidad allá en Estados Unidos, que estaban en ese tiempo de adoración, de avivamiento, de arrepentimiento y todo eso. Y de alguna manera ellos sintieron que Dios estaba ahí presente con ellos, que tenían la manifestación de Dios. Entonces, no pararon. No pararon por muchos días y se sumó tanta gente a ver y a dar testimonio y la gente quería estar allí porque cuando hay la bendición de parte de Dios y cuando hay las oportunidades de Dios, uno no debe distraerse, uno debe enfocarse en lo que tiene que hacer y en lo que Dios está haciendo. Eso es muy interesante y eso lo aprendemos de Ruth. También, esa parte de hallar gracia, también es muy importante la parte que a nosotros nos corresponde. Uno siempre entiende que la gracia es en un sentido el don inmerecido, pero es el don inmerecido, pero uno tiene que hacer algo. O sea, uno, imagínense, por ejemplo, ella quería hallar gracia delante de el amo o el dueño de la hacienda donde ella iba a cosechar. Pero entonces imagínense que ella fuera así distraída, recogía un poco y lo que hacía era ponerse a coquetear o a conversar con los segadores o todo eso, a entretenerlos a ellos, a ponerse a conversar con las criadas o entretener a las criadas y más bien perjudicarles a ellos y distraerles a ellos de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, eso podrían, a veces vivimos también esos escenarios. Entonces, si nosotros queremos hallar gracia delante de Dios y queremos hallar gracia delante de alguien, entonces es importante la actitud que nosotros tenemos, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer, porque aunque es un don inmerecido de Dios, sin embargo, cuando hay una oportunidad, entonces uno tiene que ser diligente en aprovechar la oportunidad y uno tiene que de alguna manera, hay algo que puede, y que debe ver, tocar o mover el corazón de la gente en ese sentido. Y eso fue lo que pasó en ese momento con Ruth. La bendición de Dios se ve en que Dios le dio ese campo para cegar y cuando vos se acerca, entonces vos le dices, mira, oye hija mía, no vaya a espigar a otro campo ni pase de aquí. Entonces, ella iba a hacerlo, ella lo estaba haciendo ese día. No tenía ninguna seguridad de que los otros días podía hacerlo. Podían haberle permitido que ella recogiera ese día, pero hasta ahí pues, y no pasaba más nada. Entonces tendría que irse a otro día a otro campo diferente. Pero entonces allí, entonces voz le dice, quédate aquí hasta que termine la cosecha. Entonces le dio, prácticamente le aseguró el lugar y le aseguró el trabajo, pues, para que ella pudiera estar allí siempre. Ese es una cosa muy interesante. Y también vemos que él le dio instrucciones a ella, pero también entonces después le dio instrucciones a los criados acerca de ella. Entonces, eso ahí se ve la bendición de parte de Dios. Cuando uno piensa en la bendición de Dios, uno de los pasajes que a mí más me ha impresionado, me ha ayudado en esa parte de la bendición de Dios, es la bendición de Jacob.
o la petición de Jacob de la bendición de Dios, que creo que está en Génesis capítulo 39, donde él dice, bueno, no creo que es 39. Ahorita no recuerdo el texto, pero dice, más bien creo que es Génesis 28, que dice, si me dieres pan para comer, vestido para vestir. Si Dios fuere conmigo, fue lo primero que pidió Jacob. Si me diere pan para comer y vestido para vestir. Si me guardara en el camino que voy, si me trajera en paz a la casa de mi padre, dice Jehová, será mi Dios. Y esta piedra será una señal. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Entonces, yo pensaba en, bueno, ese era como Jacob condicionando a Dios, pidiendo la bendición de Dios. Pero cuando leí el contexto, cuando leí todo el capítulo, entonces ahí fue Dios el que le prometió todo eso a Jacob, el que le prometió estar con él, el que le prometió la provisión, el que le prometió la protección, el que le prometió la bendición familiar. Entonces realmente lo que Jacob está diciendo es, si en verdad, o sea, si en verdad Dios va a hacer eso conmigo, entonces él será mi Dios. Y esa es parte de como la confesión de fe de Jacob y el cambio que se produjo en su vida. Pero fue la iniciativa, fue Dios el que le prometió todas esas cosas y es la bendición de parte de Dios. Entonces, la bendición aquí en Ruth se ve en el campo para cegar, en el trabajo, realmente el trabajo que Dios le dio, un lugar seguro que Dios le dio para que ella pudiera trabajar. Las órdenes que vos le dio a los criados fue no las 4 órdenes que dio. Déjenla recoger entre las gavillas. La segunda, no la avergüencen. La tercera, dejen caer más de lo legal. Y la cuarta, no la reprendan. Entonces, y todo eso, fue el propósito de Dios y fue la bendición de Dios sobre ella. Ruth espigó, dice el versículo 17, en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue con una efa de cebada. La tarea fue dura, pero ella fue, recibió la gran bendición de Dios y aprovechó esa gran oportunidad. Ahora, Noemí, cuando ella fue a que Noemí y le contó todo, bueno, Noemí le dio sus consejos para que ella permaneciera en ese campo y hiciera todo eso. Y una cosa interesante es que Ruth, ella recibió consejo o de parte de vos. Recibió instrucciones de parte de vos, recibió consejo de parte de Noemí, y ella aceptó todo eso, ella, obedeció todo eso, y eso muestra también su gran corazón. Usted sabe que ahora, en la actualidad, entonces, usted a veces va a dar algún consejo y la gente no quiere recibirlo. O la gente dice, no, ya yo sé lo que tengo que hacer. No tiene que decirme nada porque yo sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y no aprecian, no valoran eso. Y es muy interesante que Dios bendijo a Ruth,
la bendijo con un lugar para trabajar, pero Dios la bendijo también con una recompensa a la fe. Recuerde lo que la Biblia dice, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero le bendijo también con un corazón convertido, con un corazón obediente, porque sencillamente ella se sujetó a todas las instrucciones y las órdenes que se le dio. Y lo hizo de la mejor manera posible. El segundo punto fue la bendición de Dios, fue que Dios también le dio compañía, porque le dio un campo donde trabajar, pero también le dio buena compañía, porque la orden de Boaz fue que no se apartara de sus criadas y que lo hiciera con ellas. Y Dios la puso en gracia delante de las criadas, Dios la puso en gracia delante de los segadores. Y entonces, no, y más, ahí en esa parte uno se muestra una buena relación laboral entre el jefe, los criados, el respeto que vos le decía algo a los criados, vos cómo comenzó hasta con una bendición. Dios, él le dijo a ellos, le comenzó con una bendición y ellos también le respondieron con una bendición a vos. Y había una relación tan interesante entre el dueño y los empleados. Entonces, Ruth, que se vino sola, ¿verdad? Con su suegra, entonces no solamente tenía la bendición de tener a su suegra Noemí, sino que ahora Dios la bendice dándole el compañerismo de las criadas, de los segadores, del mismo Boaz, en un ambiente de cordialidad, en un ambiente de buenas relaciones, en un ambiente de respeto, en un ambiente de bendición. Y qué importante cómo Dios hace eso. La comunión es una bendición. En las bendiciones de Jacob estaba la bendición de la presencia de Dios, que es si Dios fuere conmigo. La bendición de la provisión, que era si tuviere pan para comer y vestido para vestir. La bendición de la protección, que era si Dios me guardara en el camino que voy. Pero estaba la bendición de la comunión, que era si me lleva en paz a la casa de mi padre, y que fue la reconciliación de Jacob con Esaú. Entonces, Dios le da la bendición de la comunión. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con lo que les temen y a ellos hará conocer su pacto. Y cuando usted ve la iglesia primitiva, ¿usted qué ve en Hechos capítulo 2? ¿Qué resalta en medio de todo eso? Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Entonces, eso es muy interesante, esa bendición que Dios le dio de la comunión. Ese es muy interesante porque fíjese que yo en mi casa hice una panadería y los primeros que trabajaban conmigo eran mis hijos, mi esposa, los hermanos que yo enseñé, pero Dios me bendijo y nosotros en medio de la crisis llegamos a hacer hasta 2,5 sacos de harina diaria en pan. Pero eso en el tiempo de la pandemia, la gente no podía salir, yo mismo no podía salir y tenía todo el tiempo para hacer eso. Pero después que comencé todo este proceso de discipulación,
y comenzamos ese proyecto el año pasado y antepasado, entonces yo tuve que poner otras personas a trabajar y contraté un panadero y puse a algunos hermanos de la iglesia y después tenía que contratar personas, tenía como hasta 8 empleados. Pero hermano, mire, eso, el ambiente allá, entonces, uno de los empleados, el panadero principal no era cristiano, entonces yo llegaba allá y el radio prendido con música que no era cristiana. Entonces ellos, entre ellos mismos, un chisme, una pelea, pues uno no hablaba con el otro demás y todo. Entonces el ambiente, yo metí jovencitos de la iglesia a trabajar y los corrieron, prácticamente los que estaban ahí los corrieron, los trataban mal y todo eso. Entonces un día tuve que primero despachar un grupo de gente y hasta ahorita, hasta la semana pasada, hace 2 semanas, entonces tuve que salir de los últimos 2 que me quedaban. Y porque la panadería ya ni siquiera un saco diario, o sea, así. Entonces, ahorita estoy de nuevo con mis hijas y la semana pasada de lunes a sábado hice pan todos los días. Hoy hice 30 kilos de harina, hice 250 pan sobado, canilla. Pero hermano, el ambiente es muy importante en el trabajo. Entonces yo tengo un hermano allá, 2 hermanos que quedaron con nosotros y hermano, ese ambiente de respeto, de comunión, de compañerismo, eso es una bendición también. Es una bendición cuando usted está en una organización, cuando usted está en un trabajo, cuando usted está en una institución y hasta en la misma iglesia, cuando hay un buen ambiente, cuando hay un buen trato, cuando hay una buena relación. La bendición de la comunión, de saber que uno cuenta, que uno tiene gente alrededor. Mire, nosotros estábamos orando por una sobrinita de 4 años que tiene un tumor en todo el tallo del cerebro y ya está prácticamente desahuciada por los médicos. Pero mi sobrina comenzó a hacer una cadena de oración como de 8 personas, 8 familiares. Mire, eso se ha multiplicado que ahora son 24 horas. Y casi todas las mujeres de la Unión Femenil Nacional se unieron a orar. Y todo el mundo, y todos los días, hermana, yo quiero orar esta hora, yo quiero orar esta hora. Y yo digo, qué bendición ser parte de una obra como somos la Obra Bautista Nacional. Qué bendición ser parte de una iglesia. Qué bendición cuando hay comunión, porque la comunión es una bendición de parte de Dios. Y esa mujer que se llamaba Ruth, que estaba sola un día, entonces al otro día, ¿cómo Dios la bendijo? Con la comunión, con todas esas personas que Dios puso para que le brindaran respeto, cariño, dignidad, protección, porque eso hace Dios y esa es la bendición de Dios. Y eso lo tenemos allí. Y la última parte es que Dios le dio una casa donde vivir. Bueno, porque allí ella estaba con Noemí, tenía una casa donde vivir, donde estar, y y eso fue también parte de Dios. Y bueno, ya ustedes conocen, aunque quizás después vamos a tratar un poco más de esa parte, de cómo se redimió la propiedad y todo eso, pero es la bendición que Dios le dio un lugar para vivir. Entonces, ah, hay un versículo que dice
donde hay gratitud de parte de Dios, de Noemí, dice que Dios cambió la amargura de Noemí en dulzura, que su lenguaje de dolor y de queja se convirtió ahora en un lenguaje de esperanza. Su actitud de malestar y aflicción ahora se convirtió en expectante, alegría y manifiesta gratitud, porque Noemí dice, bendito sea el que te ha reconocido, versículo 19. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Entonces, Dios le dio la bendición, le dio la bendición a Ruth, le dio la bendición a Noemí, y cuando Noemí supo que ese hombre podía redimirle, entonces, en el versículo 20 dice, después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Entonces ella ya tenía ella estaba llena de esperanza, de expectativa de lo que Dios podía hacer. Entonces, Ruth, Dios le dio la bendición de un lugar para trabajar. Dios le dio la bendición de compañía o de la comunión de personas que que no iban a rechazarla, a mirarla como una extranjera o como una prostituta o como cualquier cosa así, sino que ahora iban a brindarle esa relación como hermana también. Y le dio una casa donde vivir. Y como decía Carely en los comentarios, imagínense ustedes, porque siempre uno se imagina escenarios diferentes, pero Ruth entonces se va a vivir con Noemí. Y entonces, esperando que Noemí trabaje para mantenerla a ella, esperando vivir de los favores o de lo que otros pudieran darle. Ah, no, pero ella estaba en una casa, Dios le dio una casa para vivir, pero ¿qué hacía Ruth? Ruth llegaba a esa casa y llegó a esa casa con las manos llenas, con las manos llenas. Y bueno, ese es el caso de las mujeres. Imagínense nosotros los hombres que tenemos una responsabilidad en la casa, ¿cómo llega uno con las manos vacías a la casa? Es que llega con las manos llenas. Pero Dios nos da la bendición de trabajo, casa y también el compañerismo o la comunión. Y eso lo vemos en lo que Dios hizo con Ruth. Bendición y refugio. Ok, si tienen algo que aportar, deberían hacerlo porque es bueno. Pastor, yo observo allí al principio en la recomendación de Noemí a Ruth, igual que a la otra chica, es que se regresen a su familia. Y sin embargo, Ruth no es obediente a eso. Lo que ella, no. Es como decir, no voy a acatar eso, voy a ir contigo. Y bueno, y hace toda esa declaración tan bella, ¿no? De esas expresiones. Pero ahora, ve cómo cambia ahora la perspectiva de la misma Noemí, viendo ya, como decir, llena de esperanza y viéndola ahora. Porque ella ahora, cuando la aconseja, cuando le pregunta y todo esto, le dice, no te muevas de allí. No, ya vos le había dicho que no se moviera. No te muevas, no te muevas. Socializa, pues. Porque ella le decía, es probable que en otros campos te vayan a tratar mal, ¿no? Pero allí tú tienes una garantía de que no.
y ella ese consejo de Noemí, ella lo acepta tan obediente esta chica, ¿no? Y se somete y ella va. Y después Noemí le da 3 recomendaciones a ella también. Mira, oye, báñate, perfúmate, ponte ropa limpia. O sea, ya Noemí manejaba un plan, ¿no? Allí también, ¿no? Una cosa bastante interesante. Y lo que usted decía de la gracia, la gracia implica esa acción, chicos. Yo tengo que accionar, yo tengo que responder también a eso que es una actitud de responder. Sí, Dios nos da la gracia, pero yo tengo que responder a esa gracia. Y puedo responder negativamente o positivamente, ¿no? Entonces, es tan interesante ver cómo Dios usa de sus instrumentos, son estos 3 personajes tan hermosos, pero todos aquellos que le rodean. Por ejemplo, oye, ella llega, le pide permiso al capataz de la era, él le da permiso, ella sigue espigando y dice que ella no se apartó de ese campo hasta el final de la siega, de la cebada y del trigo, ¿no? Ella concluyó allí su trabajo hasta que terminó toda la cosecha. Dice que ella permaneció allí. Pero es interesante que Dios mueve todas esas piezas y claro, uno está viendo el libro, está viendo personaje por personaje y es lo maravilloso, ¿no? De ver cómo el Señor, y así es en nuestra vida también, así es en nuestra vida, cómo el Señor se ha manejado situación. Yo recuerdo una vez que estaba en Panamá y salimos a evangelizar. Y yo le dije, oye, hermano, íbamos a ir para otra comunidad, pero nos quedamos allí. Y yo le dije, oye, pero mañana salimos a evangelizar. Oye, hermano, y fui a una casa y había un señor y estuve conversando con él y él recibió al Señor. Me di cuenta que por ahí habían unas personas que eran testigos de Jehová. Pero mira, el Señor bien, mire, lloró y todo. Y en la noche cuando yo me regresé para la conferencia, el presidente, el director de ese evento, de esa conferencia, él dice, yo quiero dar gracias al Señor por la vida del hermano Ramón Tovar. Y yo dije, bueno, ¿y de dónde me conocen esto a mí? Entonces, ¿por qué? Yo tengo años orando por mi papá, que no era creyente, y mi papá esta mañana acaba de recibir al Señor con el hermano Ramón Tovar, y cuando pasó el Señor, yo me quedé impactado. O sea, lo que Dios usó, ¿no? Y yo decía, Dios mío, y imagínate, yo le dije, no, hermano, mañana salimos. O sea, yo le insistí, mañana salimos a evangelizar por aquí. Y mira, fue ese señor pero es como Dios compone, maneja las piezas, es una cosa tan maravillosa, bueno, celestial, divino, no sé, todo como lo hace en su santa sabiduría, en su gran sabiduría. Y se opone primero, no le obedece cuando le dice, vete para allá, pero entonces asume y es muy obediente, ella es muy obediente a Noemí. E inclusive el mismo vos cuando le dice, mira, no te vayas de aquí, quédate contra el aquí, todo esto. Y es lo glorioso de poder ver al Señor, de poder ver la gracia, pero también, como usted decía, oye, uno no se puso a charlar con el otro, no se puso a chimear por allá, no, se sometió a Enfocó todo lo que estaba. Sí, se enfocó, exactamente, esa es la palabra, en lo a que lo tenía. que Dios tenía. Y ahí es donde vemos a Dios actuando, como decía mi abuela, por caminos torcidos, Él actúa derechito, se va derecho. Así es. Es importante resaltar también que, como dice el texto, la casa es para Noemí y Ruth un lugar de unión, comunión, esperanza y promesa. Y fíjate que cuando Ruth llegó de trabajar tan cansada, Sí, cómo dedicó tiempo para compartir y sí, claro. compartir y hablar de las experiencias y todo. ¿Qué Hermoso. sucede? Y ese cuadro es muy importante resaltar, porque ¿qué sucede en nuestras casas? La gente
trabajando, llegan cansados del trabajo. Los hijos a veces se meten en sus cuartos como si su cuarto fuera el cuarto de hotel. Y no hay esa parte de compartir, o sea, la casa la casa se convierte solamente en un lugar para dormir y no es el ¿Verdad? lugar para unión, para compartir experiencia, para poder estar juntos, para poder disfrutar de eso. Y esos cuadros que nos presenta el libro son muy importantes y que nosotros los tomemos para poder resaltar los valores que se han perdido dentro de la casa. Y si hablamos de la bendición de la casa, no es solamente una casa para dormir, es una casa donde se comparte, donde se convierte en un lugar de aprendizaje, de comunión, de fortaleza, de consuelo, de ayuda, de ánimo, de inspiración, para uno poder seguir viviendo y crecer. Ok, ¿quién más quiere hacer algún aporte? Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que resaltar de Ru es la humildad, porque es una mujer que en medio de todo siempre supo sujetarse, pues, a Noemí primeramente, después entrando en ese campo al mayordomo, y siempre fue una mujer que supo saber cómo ese carácter Dios lo iba a usar para primeramente a las personas que estaban a su alrededor podían ver esa hermosura de ese carácter y Dios la iba a exaltar, pues porque en medio de todo eso Dios la bendijo con esas tres características que relaciona allí ese capítulo del libro. Entonces es bien importante que para nosotros siempre podamos ser humildes primeramente delante de Dios y como usted decía, pues que muchas veces hay personas que están alrededor de uno y uno les va a decir algo y ellos ya lo saben, pero esa no debe ser la actitud, porque independientemente de que lo sepamos, siempre hay algo que nosotros podemos aprender, porque así tenemos que estar abiertos pues con esa actitud humilde. Sí, y fíjese que en esa humildad ella no andaba buscando ningún protagonismo, ninguna nada, pero realmente después que ella apareció, todo el centro de la misma hacienda fue ella. Todo comenzó a girar en torno a ella y no fue algo que ella buscó, porque ella fue humilde de decir, ni siquiera soy como una de tus siervas, pero es algo de Dios y si Dios lo hace, ¿qué va a hacer en ese sentido? Exacto. Sí, Eso es es lo bien que Dios hermoso hace. esa cualidad. Sí, señor. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? ¿O ya aportaron demasiado? Listo. Cerramos entonces. Ok. Bueno, si cerramos, necesito voluntarios para exponer la clase número 5, la 6, la 5, la 6. La lección 5, Él es Jehová tu redentor. Ahí van a hablar mucho acerca de precisamente eso de lo del pariente redentor. Ajá, ¿quién va a ser? ¿Agdi o Peggy? Pastor, la clase número 5, Abdi. Agdi, ok. La 6, Yo, pastor. Peggy. Peggy. La 7. Ajá. La 7. No vayan a dejar que Ramón sea otra vez, porque ya Ramón expuso. Ah, Ramón no ha Yo expuesto. puedo dar las 7, Ah, no, Pastor Isaac. Ramón. No, Ramón. Ah,
Yo puedo dar las 7, ¿no? Sí. Ay, Dios, no, Ramón, no has puesto esta, ¿verdad? No, yo puse la 2. Claro, ok. La 7 Sí. Eleazar. Y tengo la última de Tesalonicense. Ok. Y me falta la 8. No, ¿me lo quieres dar? La 8 no hay más nadie. Yo doy la 8. Ruth también la quiere dar conmigo. Ah, bueno. Ya está Es que lo listo. estamos lanzando de cuál va. Vamos a dejar Rumari y Carelli. Chévere. Que hagan la última. Está bien. Bueno. Buenísimo. Entonces, bueno, ha sido bueno y todo lo que uno pueda aprender. Nosotros hemos tenido una bonita experiencia enseñando este libro en 4 domingos en la escuela dominical. No Bueno. este libro como el libro base de texto. Usamos Claro. otro libro de Warren Swirbe de Seamos Comprometidos. Pero con el apoyo de este ha sido un libro de apoyo y muchos otros que podamos tener, pero ha sido muy interesante en todas las clases de escuela dominical hablar sobre Hermoso. Ruth. Hermoso. Ok. Realmente. Bueno, entonces vamos a terminar este tiempo. Ramón, despídenos en oración. Amén. Sí. Oremos, hermanos. Señor, gracias queremos darte por este tiempo tan especial que nos das. Oh, Señor, qué agradecido estamos de poder aprender de tu palabra, de poder aprender de tu misericordia, de tu gracia, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por esta clase de hoy, por la exposición, Señor, de nuestro hermano y de nuestro director, Señor. Gracias, Señor, por cada comentario, por cada participación, Señor, hoy. Y te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos sigas ayudando, que sigas animando. Señor, hemos estado atravesando por situaciones difíciles para conectarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este aspecto, que podamos tener la conexión adecuada, Señor, para participar en cada clase, Señor. Gracias. Una vez más te doy gracias por este tema tan hermoso y que nos enseña en muchos o en diversos aspectos de nuestra vida. Gracias, Señor, por nuestro hermano Leonardo, por el pastor Eleazar y por cada uno, Señor, de los que estamos en la clase. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos a las